Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre Soy la Puerta? Soy la Puerta, un cuento del umbral de la noche, escrito por Stephen King. Stephen King es un escritor estadounidense cuya novela ha cautivado a lectores de todo el mundo. Su imaginación única, su habilidad para crear historias inquietantes, lo han convertido en una de las figuras más importantes y reconocidas de la literatura contemporánea. Retomemos Soy la Puerta. Relata la historia de un astronauta retirado llamado Art, quien se encuentra con una serie de cambios en su cuerpo, después de haber sido expuesto a una extraña forma de vida alienígena. Poco, esa nueva vida que brota de su mano empieza a intervenir en su vida, de manera negativa. Ya les mencioné a Arthur. Este es el protagonista, actuando de una manera paranoica y totalmente desesperada. En la historia también se nos habla de Richard, el mejor amigo. Este en la historia actúa de una manera despreocupada y muy curiosa por la situación de Arthur. Empecemos con los actos de esta obra. En el acto uno tenemos a Arthur y Richard, que se encuentran charlando sobre un supuesto asesinato. Arthur explica la situación, pero Richard lo convence de contar la historia de su viaje al espacio mientras conducen hacia el supuesto lugar del asesinato. Arthur y Richard se encuentran charlando sobre el supuesto asesinato. Arthur intenta explicar la situación, pero Richard, al seguir confundido, le pide que le cuente la historia del viaje desde el inicio, mientras conducen donde supuestamente está enterrado el cuerpo. Punto de giro uno. Para mí, el punto de giro uno es cuando Arthur empieza a contar cómo inicia a tener las molestias en sus manos y cómo estas molestias se convierten en algo más en el futuro. Acto 2. Arthur culmina su historia y llegan al lugar, pero no se encuentran nada. De regreso, Arthur pierde el control y ve morir a Richard. En el punto de giro 2, Arthur, cansado de ser utilizado, trata de dar un final a la entidad que yace en sus manos, intentando quemarlas. Acto 3. Aquí tenemos la aceptación Acto 3. Aquí tenemos la aceptación de Arthur, de que nunca se va a separar del parásito. Y esto lo lleva a extremos. Acto 3. Aquí tenemos a Arthur, ya aceptando que nunca se separará del parásito. Esto lo lleva a pensamientos extremos, tanto como aislarse, como hacer como su tía, o arrancarse la vida, pues la entidad se manifiesta cada vez más en su cuerpo. En estos diálogos entre Richard y Arthur, se nota cómo Richard sigue teniendo curiosidad sobre qué le está pasando a su amigo, pero Arthur tiene miedo de que lo que le está pasando pueda afectar negativamente a Richard. Se nota como Arthur aún no ha superado. Richard sigue sin comprender cómo es que haya tardado tanto en... Richard sigue sin entender cómo pudo tardar tanto en darse cuenta de que tenía una infección o un parásito en él. Arthur desconoce la respuesta, ya que puede ser el ciclo de gestación de lo que sea que esté parasitando. O tiene otras teorías como si fuera un implante o alguna infección de este mismo porche en el que se encuentra. Aquí se lo puede ver a los dos llegando a la escena donde enterraron el cuerpo. A Richard se lo ve muy decidido en desenterrar el cuerpo para poder comprender si su amigo necesita ir al psicólogo o le está diciendo la verdad. Continuamos con las conversaciones entre los amigos. Aquí Richard se ve confundido por la situación, ya que su compañero le está diciendo que aunque es paralítico, su compañero le está diciendo que él es paralítico, se levantó y corrió hacia el joven para matarlo. Y Arthur hace una comparación con el búho, que aunque sea un objeto inanimado, se puede utilizar para el simple hecho de matar. También empieza a aumentar su tono de voz, demostrando cómo cada vez está perdiendo más el control. En esta descripción se puede ver cómo Arthur sigue traumado con la muerte, ya que aún no puede superar la muerte de su compañero Corey. Otra pieza más para demostrar la decadencia de Arthur, ya que se lo ve histérico, solo puede recordar y explica de manera explícita cómo sintió cuando los
y explica de manera explícita cómo sintió cuando los parásitos destruyeron la cabeza de aquel muchacho. En estas últimas se nos explican cómo habían bajado el presupuesto de las investigaciones en el espacio exterior. Esto nos hace pensar que algunos de los trabajadores estaban totalmente desesperados por terminar su trabajo. Así pasamos de esa noticia a una aún más trágica, ya que se nos explica cómo murió su compañero y cómo él quedó paralítico. En tan grande proyecto como un simple error pudo destruir todo.